Bienvenido a Historias que enganchan. El vigilante silencioso. Cómo un perro de oreja rota salvó a una niña que nunca lloraba, ¿sabes? A veces pienso que el mar conoce más secretos que cualquier persona. No de una manera mística ni mágica, nada de eso, sino simplemente porque ha estado ahí, observando, escuchando, durante tanto tiempo. Ha escuchado los susurros de enamorados en la playa, las oraciones de pescadores que salen al amanecer, las confesiones de personas que creían en que las olas eran las únicas que no las juzgarían. Y a veces, si escuchas con atención cuando la marea está bajando, casi puedes oír cómo esos secretos son llevados por el agua. Te digo esto porque el mar es donde comienza esta historia, aunque no de la manera que podrías esperar. No con un rescate dramático de alguien ahogándose, ni con un cliché sobre un perro sacando a una niña de las olas. No, esta historia comienza con silencio. El tipo de silencio que es tan completo que parece que el mundo está conteniendo la respiración. Permíteme presentarme, mi nombre es Elena, pero todos en Punta Tranquila me llaman Elenita. He vivido en este pequeño pueblo costero de Andalucía durante 53 años. Nací aquí, crecí aquí y si Dios quiere, probablemente moriré aquí también. Dirijo la biblioteca local, que en realidad es solo una cabaña de pescadores, convertida con más libros de los que jamás fue diseñada para contener. El tipo de lugar al que la gente viene no solo por material de lectura, sino por la tranquila comodidad de saber que siempre hay alguien ahí, incluso si es solo una mujer mayor que recuerda cuando el pueblo tenía solo 3 señales de alto. Ahora, sobre Punta Tranquila. Es el tipo de lugar que no aparece en la mayoría de los mapas, escondido en una península donde el mar Mediterráneo choca contra costas rocosas con una determinación implacable. Población de 417 habitantes, si cuentas los 3 gatos de la señora Hernández. Y ella los cuenta porque pagan alquiler con ronroneos. Es el tipo de pueblo donde todos conocen tus asuntos, pero por respeto fingen que no. Donde los barcos pesqueros entran al amanecer con sus capturas, y el olor a sal y diésel flota en el aire como un viejo amigo familiar. Debería mencionar que Punta Tranquila tiene un ritmo, un latido estacional que lo dicta todo. El verano trae turistas que creen haber descubierto una joya escondida, como si nos hubiéramos estado escondiendo a propósito, llenando los pocos bed and breakfast y el diner con sus voces fuertes y su piel con olor a protector solar. El otoño trae a los pescadores de atún en serio, sus barcos flotando en el puerto como corchos coloridos. El invierno trae nieve y aislamiento y el tipo de silencio que te hace escuchar tus propios pensamientos demasiado claramente. Y la primavera trae el despertar lento, los primeros brotes verdes empujando a través de la tierra fría, el regreso de las aves migratorias y una sensación de que quizás, solo quizás, el mundo no nos ha olvidado después de todo. Fue a finales de agosto cuando todo comenzó a cambiar, aunque ninguno de nosotros lo supo en ese momento. Los turistas estaban empacando, los alquileres de verano se estaban cerrando para la temporada y el pueblo estaba volviendo a su tranquilidad habitual. Fue entonces cuando llegó la nueva familia, los García. No es inusual para finales de temporada, pero había algo diferente en ellos. Se mudaron a la vieja casa de los Martínez, esa cabaña azul desgastada al final de Calle de las Gaviotas, que había estado vacía durante años. La madre, Isabel, era una enfermera que había aceptado un puesto en la pequeña clínica de la ciudad vecina. Era tranquila pero cálida, con ojos que parecían cargar más de lo que deberían para alguien tan joven. Y luego estaba su hija, Sofía, de 7 años, con cabello del color de las hojas de otoño y ojos demasiado serios para su edad. Sofía no hablaba mucho, no que no pudiera, simplemente no lo hacía al parecer. Asentía o negaba con la cabeza, ocasionalmente señalaba, pero las palabras eran tesoros raros. Algunos de los chismosos del pueblo susurraban sobre traumas, sobre por qué una madre y una hija dejarían todo atrás para venir a nuestro pequeño rincón del mundo. Pero Isabel nunca explicó, y en Punta Tranquila hemos aprendido que algunas puertas es mejor no llamar. Ahora, necesito contarte sobre Muri.
no porque fuera especial o todo lo contrario, sino porque su ordinareza era lo que hacía que todo lo que siguió fuera tan extraordinario. Muri era un perro, un mestizo desaliñado de tamaño mediano con una oreja que se paraba recta y la otra que se doblaba como una vela rota. Había estado vagando por el pueblo desde que cualquiera pudiera recordar, apareciendo ocasionalmente por sobras, pero nunca quedándose el tiempo suficiente para que alguien lo reclamara. El viejo señor Pérez, que dirige la tienda de aparejos, solía decir que Muri era un perro de guerra, traído de algún conflicto en el extranjero y abandonado cuando su dueño no pudo lidiar con los recuerdos. La señora Hernández del correo insistía en que era un pastor alemán puro que había escapado de algún criadero elegante después de ser maltratado. La verdad, probablemente era mucho más simple. Era solo un perro callejero, sobreviviendo lo mejor que podía, su pasado escrito en las cicatrices a lo largo de su flanco y la forma en que se estremecía ante movimientos repentinos. Lo que hacía especial a Muri no era su apariencia ni su historia misteriosa, sino su silencio. No el tranquilo silencio de un perro bien entrenado, sino una completa ausencia de vocalización. Nunca ladraba, nunca gemía, nunca gruñía. Ni cuando los niños lo perseguían, ni cuando las tormentas de invierno rugían, ni siquiera cuando Pablo López lanzó piedras a él una noche borracho detrás del diner. Simplemente existía, moviéndose por nuestro pueblo como una sombra, observando pero nunca participando. Yo había intentado alimentarlo algunas veces, dejando cuencos de comida fuera de la biblioteca, pero solo venía cuando no había nadie alrededor e incluso entonces comía rápido y desaparecía. Había algo casi militar en la forma en que se llevaba, alerta, consciente de su entorno, siempre posicionado para poder ver todas las salidas posibles. Te hacía preguntarte qué había visto en su vida para hacerlo tan cauteloso. Ahora, aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas. A los pocos días de que los García se mudaran, Muri comenzó a paperoschear en la casa de los Martínez. No en el patio, no acercándose a la casa, sino siempre en el borde de la propiedad, sentado debajo del viejo pino que domina el camino de entrada. Observaba a Sofía mientras jugaba en el patio, con la cabeza ligeramente inclinada, una oreja arriba, una oreja abajo, completamente inmóvil. Al principio, Isabel no pareció molestarle. A veces dejaba comida para él, que solo tomaba cuando ella estaba de vuelta dentro de la casa. Pero luego Sofía comenzó a dar paseos, cortos al principio, solo hasta el final de Calle de las Gaviotas y de regreso, siempre acompañada por su madre. Y Muri comenzó a seguirlas. No lo suficientemente cerca como para ser amenazante, te lo aseguro. Siempre a unos 15 metros atrás, igualando su ritmo, deteniéndose cuando ellas se detenían, girando cuando ellas giraban. Era inquietante, en realidad. En un pueblo tan pequeño, somos protectores de nuestros niños, y la vista de un perro extraño, bueno, extraño para nosotros, aunque había estado por años, siguiendo a una niña pequeña que ni siquiera podía pedir ayuda si la necesitaba. Digamos que levantó cejas, recuerdo la primera vez que lo vi suceder. Estaba armando la exhibición de Vuelta al colegio en la ventana de la biblioteca. Sí, tenemos una escuela, un pequeño edificio de una sola habitación que ha estado aquí desde 1923, cuando las noté a través del vidrio. Sofía saltando adelante, Isabel caminando lentamente detrás de ella, y luego a unos 100 metros, Muri. Simplemente ahí, observando, salí para hablar con Isabel. «Sabes que ese perro las ha estado siguiendo, ¿verdad?», pregunté suavemente, sin querer asustarla. Isabel se veía cansada, el tipo de cansancio que va más allá de simplemente no dormir bien. «Sí», dijo, «lo ha estado haciendo por días. Llamé al control de animales, pero dijeron que no está causando problemas, así que no pueden hacer nada». «¿Has considerado?», dudé sin querer entrometerme. «Bueno, algunos perros pueden ser impredecibles, especialmente los callejeros». Isabel me dio una mirada que nunca olvidaré. No era miedo ni enojo, sino algo más profundo, resignación quizás, o el peso de un secreto demasiado pesado para llevarlo sola. «No es peligroso», dijo finalmente. «Si acaso, parece que está cuidando de ella». No supe qué pensar de eso, así que solo asentí y volví adentro. Pero el incidente se quedó conmigo, como una piedra en tu zapato que no puedes ignorar. Durante las siguientes semanas, la presencia de Muri se convirtió en tema de conversación en el diner.
en la oficina de correos, incluso en el servicio dominical en la pequeña iglesia blanca junto al agua. Algunas personas comenzaron a llamarlo perro acechador, lo que se sentía cruel, pero era innegablemente preciso. La señora Hernández incluso organizó una petición para que lo retiraran del área, preocupada por la seguridad de todos los niños del pueblo. Una tarde, vi a Pablo López, nuestro problemático residente, aunque en realidad es solo un joven aburrido con demasiado tiempo y muy poca dirección, a que corner a Muri, cerca del viejo faro. Pablo tenía un palo en la mano y ese brillo malvado en los ojos que viene de querer demostrar algo a sí mismo. «Lárgate de aquí, perro mugroso», gritó Pablo, agitando el palo. «Nadie te quiere merodeando a los niños». Muri no huyó, no gruñó. Simplemente se sentó allí, con la cabeza inclinada, observando a Pablo con esos ojos tranquilos e inteligentes. Cuando Pablo dio un paso más cerca, Muri se levantó lentamente, deliberadamente, y dio un paso hacia la casa de Sofía. Luego se detuvo y miró hacia atrás a Pablo. No era un desafío exactamente, pero estaba claro cuáles eran sus prioridades. Pablo lanzó el palo hacia él, pero Muri ni se inmutó. El palo cayó a unos metros de distancia y Muri simplemente esperó. Finalmente, Pablo se rindió y se fue murmurando para sí mismo. Yo estaba cerca, había venido a recoger algunas conchas de mar para la esquina infantil de la biblioteca, y vi todo. Cuando Pablo se fue, Muri me miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su lugar debajo del pino. Fue la primera vez que me había reconocido. Ahora debería contarte sobre la condición de Sofía, aunque en ese momento no lo sabía. Isabel solo me contó esto mucho después, cuando todo había sucedido. Sofía tenía una rara condición neurológica llamada síndrome de Landau-Kleffner, a veces llamada afasia adquirida con trastorno convulsivo. En términos simples, significaba que aunque Sofía había desarrollado habla normal como niña pequeña, algo había desencadenado la pérdida de habilidades lingüísticas alrededor de los 5 años, junto con convulsiones silenciosas que no implicaban convulsiones, pero podían causar parálisis temporal, confusión o incluso pérdida de conciencia. La parte silenciosa es crucial aquí. A diferencia de las convulsiones típicas, que son dramáticas y obvias, los episodios de Sofía podían ocurrir sin que nadie se diera cuenta. Ella podía detenerse repentinamente de responder, sus ojos perdiendo el enfoque, su cuerpo quedándose inmóvil durante 30 segundos a unos minutos. Para un observador externo, podría parecer que simplemente estaba soñando despierta o siendo obstinada. Pero durante estos episodios, estaba completamente vulnerable, incapaz de pedir ayuda o incluso moverse para protegerse. Isabel se había mudado a Punta Tranquila esperando un nuevo comienzo, un lugar donde nadie conociera la condición de Sofía, donde su hija pudiera ser juzgada por su presente en lugar de su historial médico. Llevaba la vigilancia constante de una madre que sabe que el mayor peligro de su hija es invisible para todos los demás. Pero lo que Isabel no sabía, y lo que ninguno de nosotros sabía, era que Muri podía sentir estos episodios antes de que sucedieran. Comenzó sutilmente. Sofía caminaba con su madre, y Muri, que siempre estaba a una distancia respetuosa, de repente se volvía más alerta, su cuerpo tensándose, su mirada fija en Sofía. Luego, cuando se acercaba la convulsión, se acercaba no amenazantemente, sino deliberadamente, posicionándose entre Sofía y posibles peligros. La primera vez que esto sucedió que yo presencié, Sofía caminaba de regreso de la biblioteca. Le encantaban los libros ilustrados, especialmente los de aves. Isabel estaba unos pasos atrás, revisando su teléfono por mensajes de trabajo. Sofía se detuvo repentinamente, sus ojos perdiendo el enfoque, su pequeño cuerpo quedándose rígido. Justo cuando comenzó a inclinarse hacia adelante, Muri se lanzó y se posicionó contra su costado, evitando que cayera sobre el camino rocoso. Isabel miró justo a tiempo para ver a Sofía estabilizándose contra el perro, que permaneció perfectamente inmóvil, permitiéndole usarlo como apoyo hasta que pasó el episodio. Cuando los ojos de Sofía se aclararon y pudo moverse nuevamente, Muri retrocedió a su distancia habitual, como si nada hubiera sucedido. Estaba sentada en el banco fuera de la biblioteca,
fingiendo leer, pero en realidad observando este extraño baile entre niña y perro. Vi la mirada de comprensión en el rostro de Isabel, la realización de que Muri no la seguía por maldad, sino por algún propósito instintual profundo. Pero aquí es donde las cosas se complican, porque mientras Isabel comenzó a entender el comportamiento de Muri, el resto del pueblo no. Si acaso, se volvieron más preocupados. Para ellos, parecía que el perro se volvía más audaz, acercándose más a Sofía, incluso tocándola. La señora Hernández comenzó un grupo de Facebook llamado Mantengamos Punta Tranquila, seguro para los niños, que, a pesar de que nuestro pueblo solo tiene 17 usuarios de Facebook, rápidamente ganó tracción. Una tarde particularmente tensa, estaba en la tienda general cuando Pablo López entró, con la cara roja y enojado. «Ese perro me atacó», declaró a cualquiera que quisiera escuchar, justo frente a la casa de los García. «Yo solo pasaba cuidando mis asuntos y ese perro vino hacia mí mostrando los dientes». Conocí a Pablo lo suficiente como para ser escéptica. «¿Qué hacías cerca de la casa de los García?», pregunté. «No es de tu incumbencia, Elenita», respondió secamente. «El punto es, ese perro es peligroso. Alguien necesita sacrificarlo antes de que lastime a un niño». Isabel entró en la tienda justo entonces, habiendo escuchado el alboroto desde afuera. «Muri no te atacó», dijo calmadamente. «Vi lo que pasó. Estabas intentando alejar a Sofía de él». La cara de Pablo se volvió de un tono aún más rojo. «Eso es ridículo. Solo le estaba diciendo hola a la niña». «Sofía no le gusta que la toquen inesperadamente», dijo Isabel, su voz aún calmada, pero con un filo que no había escuchado antes. «Alargaste la mano para tocarla y Muri se posicionó entre ustedes». No gruñó ni mostró los dientes, simplemente mantuvo su posición. Eso no es un ataque, eso es protección. La tienda se quedó en silencio. Incluso Pablo pareció momentáneamente sin palabras. Más tarde, Isabel me explicó lo que realmente sucedió. Sofía estaba teniendo un episodio menor, sus ojos distantes, su cuerpo balanceándose ligeramente. Pablo, sin entender, había alargado la mano para estabilizarla, sin darse cuenta de que el contacto repentino podría desorientarla más durante una convulsión. Muri intervino, no para atacar, sino para crear una barrera, dando a Sofía espacio para recuperarse sin entrada sensorial adicional. El problema era, nadie más lo veía así. Para el pueblo parecía que un perro callejero se volvía cada vez más agresivo, poniendo en riesgo a los niños. La presión aumentó para que Muri fuera retirado o, como algunos sugerían, sacrificado. Debería mencionar que para ese momento había comenzado a pasar más tiempo con Isabel y Sofía. No de manera formal, solo pequeñas cosas. Guardaba conchas interesantes para Sofía, Isabel me traía tamales caseros como agradecimiento y lentamente una amistad se desarrolló. Una tarde lluviosa, cuando la biblioteca estaba cerrada y Isabel tenía el día libre, vino con Sofía y finalmente me contó la verdad sobre la condición de su hija. «Se llama Landau Kleffner», explicó Isabel, mientras Sofía organizaba cuidadosamente conchas en mi mesa de café. «La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ello. Es raro, alrededor de 1 en 1.000.000 de niños». Sofía era perfectamente normal hasta que cumplió 5. Luego, en el transcurso de unos meses, dejó de hablar, dejó de entender el lenguaje, fue como si estuviera desapareciendo ante mis ojos. Hizo una pausa observando a su hija, quien estaba completamente absorta en su tarea, sus pequeños dedos trazando las espirales de las conchas de caracol. Los médicos aún no saben qué lo causa. Hay tratamientos, pero no siempre son efectivos, y las convulsiones son la parte más peligrosa. Silenciosas, impredecibles, y no tiene advertencia cuando se acercan. Pensé en Muri, siempre a la distancia justa, siempre alerta cuando Sofía parecía más vulnerable. ¿Y Muri? Isabel asintió. Él la siente. No todos los perros pueden hacer esto, pero algunos, usualmente los que tienen entrenamiento militar o como perros de servicio, desarrollan la habilidad de detectar convulsiones inminentes. Creo que Muri debe haber sido entrenado para algo así antes, lo que sea que le sucedió. Nos sentamos en silencio por un momento, observando a Sofía. Ella levantó la vista y nos sonrió, una pequeña sonrisa secreta que parecía decir que entendía más de lo que podía expresar. «Pero el pueblo no entiende», dije finalmente.
Ven a un perro callejero acercándose demasiado a una niña y piensan lo peor. La expresión de Isabel era cansada, lo sé, y no puedo exactamente andar diciéndole a todos que mi hija tiene un raro trastorno neurológico. Esa no es la historia de ella para que se difunda por el pueblo. No, estuve de acuerdo, pero debe haber una manera de hacerles ver lo que nosotros vemos. La verdad era, no había una manera fácil. La preocupación del pueblo creció, alimentada por las exageraciones de Pablo López y el activismo bien intencionado pero equivocado de la señora Hernández. El control de animales fue llamado varias veces, aunque cada vez confirmaron que Muri no actuaba agresivamente, simplemente estaba presente. Luego llegó el día del Festival de la Cosecha, el evento más grande del año en Punta Tranquila. Todo el pueblo se reúne en el centro comunitario para juegos, comida y la coronación de la reina de la manzana. Sí, tenemos manzanos aquí, a pesar de lo que puedas pensar sobre el clima de Andalucía. Es el único día en que todos dejan de lado sus diferencias y fingen que somos una gran familia feliz. Isabel y Sofía estaban allí, al igual que la mayoría de los residentes del pueblo. Muri, como siempre, estaba en el borde de la reunión, sentado tranquilamente debajo de un arce, observando a Sofía mientras examinaba las mesas de artesanías con intensa concentración. El festival estaba en pleno apogeo, niños riendo, adultos conversando. El olor a sidra de manzana y masa frita llenando el aire cuando noté algo extraño. Muri se había levantado, no de manera amenazante, sino con ese movimiento deliberado y con propósito que había llegado a reconocer. Estaba mirando intensamente a Sofía, quien estaba parada cerca del borde del campo, examinando una exhibición de casas para pájaros hechas a mano. Miré a Isabel, quien estaba hablando con la maestra de escuela, y vi cómo cambiaba su rostro. Había notado a Sofía también. Su hija se había quedado inmóvil, sus ojos perdiendo el enfoque, los signos reveladores de una convulsión inminente. Pero antes de que Isabel pudiera llegar a su hija, sucedió algo extraordinario. Muri comenzó a moverse, no hacia Sofía, sino hacia la carretera que corre junto al campo. Caminó deliberadamente hasta el centro de la carretera y se sentó enfrentando la dirección de la que vendrían los coches. Al principio no entendí, luego lo vi, la camioneta de Pablo López bajando por la carretera, Pablo al volante, claramente presumiendo al conducir más rápido de lo seguro para nuestros estrechos caminos. Y Sofía, aún bajo el efecto de su convulsión silenciosa, estaba parada justo en el borde del campo, peligrosamente cerca de la carretera. Muri se sentó perfectamente inmóvil en medio de la carretera, una oreja arriba, una oreja abajo, bloqueando completamente el camino de Pablo. Pablo pisó los frenos, la camioneta derrapando ligeramente sobre la grava, deteniéndose a solo unos pies del perro. El festival se quedó en silencio mientras la gente se volvía para ver qué había sucedido. Pablo salió de su camioneta, furioso. «¡Voy a matar a ese perro!», gritó avanzando hacia Muri, quien aún no se había movido. Pero Isabel ya estaba allí, alcanzando a Sofía justo cuando pasaba su episodio. Tomó a su hija en sus brazos y se volvió hacia Pablo. «Vas a explicarle a todo el pueblo por qué conducías imprudentemente hacia una niña con una emergencia médica», dijo, su voz resonando a través del campo repentinamente silencioso. La verdad salió entonces no toda a la vez, sino en pedazos. Isabel explicó la condición de Sofía, cómo las convulsiones podían ocurrir sin advertencia, cómo Muri había estado sintiéndolas y protegiendo a su hija. Añadí lo que sabía sobre el posible trasfondo de Muri, cómo algunos perros están entrenados para detectar emergencias médicas, pero la verdadera prueba vino de una fuente inesperada, el viejo señor Pérez, quien dirigía la tienda de aparejos. «Lo sabía», dijo, su voz gruesa por la emoción. «Serví con el dueño de Muri en Afganistán. Se llamaba Jaime Morales, y Muri era su perro de servicio después de que Jaime perdiera la audición en una explosión de IED. Muri podía sentir las convulsiones de Jaime antes de que sucedieran. Cuando Jaime no regresó de una misión, Muri desapareció. Todos pensamos que también había sido matado». Miró a Muri, quien seguía sentado tranquilamente en la carretera, ignorando completamente el alboroto a su alrededor. Todos estos años ha estado buscando a alguien más que necesitara su ayuda. El festival terminó de manera diferente a como cualquiera esperaba.
En lugar de coronar una reina de la manzana, el pueblo se reunió alrededor de Isabel, Sofía y Muri. Pablo López, sorprendentemente, fue el primero en disculparse, admitiendo que había estado conduciendo demasiado rápido y no había visto a Sofía en su prisa por presumir. En las semanas que siguieron todo cambió. Muri ya no era perro acechador, sino simplemente Muri, el protector de Sofía. El pueblo se unió a su alrededor. La señora Hernández organizó una recaudación de fondos para que Muri fuera registrado adecuadamente como animal de servicio. La maestra de escuela creó un espacio tranquilo en la escuela para que Sofía se recuperara después de los episodios, e incluso Pablo López comenzó a ser voluntario en el centro comunitario, ayudando con los programas después de la escuela. Pero el cambio más notable fue en la propia Sofía. Lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a hablar nuevamente. No frases completas al principio, sino palabras sueltas, luego frases. Isabel me contó más tarde que los médicos creían que la seguridad que Muri proporcionaba había reducido la ansiedad de Sofía, lo que a su vez ayudaba a su cerebro a reconectarse. Una mañana fresca de octubre, unos 3 meses después del festival, me dirigí a la biblioteca cuando vi a Sofía y Muri junto a la orilla. Sofía señalaba algo en el agua, y por primera vez que jamás había escuchado, habló. «Mira, Muri», dijo, su voz suave pero clara. «Gaviota». Muri miró hacia donde ella señalaba, luego de vuelta a Sofía y dio un pequeño, casi imperceptible movimiento de cabeza, su versión de una cola moviéndose, supongo. Luego se sentó junto a ella, vigilando mientras ella observaba a los pájaros. Me quedé allí por un momento, observándolos, el sol naciente proyectando sombras largas sobre la arena. El mar estaba tranquilo esa mañana, las olas llegando con ese sonido suave y rítmico que ha consolado a este pueblo durante generaciones. Y en ese momento me di cuenta de algo importante. A veces las personas, o perros, que parecen más fuera de lugar, están exactamente donde deberían estar. A veces los más callados ven lo que el resto de nosotros pasamos por alto. Y a veces, los héroes más grandes no usan capas ni hacen entradas dramáticas. Simplemente aparecen día tras día, listos para pararse en la carretera cuando más importa. Sabes, todavía pienso que el mar conoce más secretos que cualquier persona. Pero he llegado a darme cuenta de que a veces esos secretos no son llevados por la marea. A veces llegan a la orilla en forma de un perro de oreja rota y una niña callada que se necesitaban más de lo que nadie sabía. Y si escuchas con atención cuando la marea está bajando, quizás escuches algo nuevo, la voz de una niña, tímida pero esperanzada, diciendo «Mira, Muri», seguida del suave sonido del suspiro contento de un perro. Porque en Punta Tranquila hemos aprendido que los secretos más importantes no son los que el mar se lleva, son los que nos trae, suavemente, como un regalo envuelto en algas y entregado por la marea de la mañana.